Bueno, entonces podemos iniciar. A todos muy buenas tardes. Eh, Realmente es un gusto poder contar con la asistencia de todos y la participación del profe Alexander. Agradecemos nuevamente la participación del profe, sus comentarios, sus observaciones. Su plática realmente será demasiado interesante para nosotros y muy constructiva, profe. Entonces, el profe Alexander es profe del Departamento de Matemáticas y Física de la Universidad del Bosque, y la plática es Ética para un modelo matemático en la era de ciencia de datos, algo perfecto que encaja muy bien con nuestra temática de la matemática moderna. Entonces, profe, muchísimas gracias, profe, por aceptar la invitación, profe. Bienvenido y quedamos en sus manos, profe, y muchas gracias nuevamente. Bueno, profe Andrés, muchísimas gracias a todos. Pues me presento igualmente. Mucho gusto para todos. Mi nombre es Alexander Trilleras. Como bien lo decía el profe, pues soy docente ya por un tiempo acá en la Universidad del Bosque. Y pues no, encantado de compartir con ustedes un poco pues de esto que, digamos, me ha interesado desde hace ya un tiempo y pues bueno, quisiera compartir algunas cosas referentes a este tema. Entonces, regalen un segundo y comparto con ustedes entonces. Eh, ok, bueno. Bueno, creo que allí pueden ver mi pantalla, ¿cierto? ¿Estamos bien? ¿Me podrían confirmar? Sí, profe, ya se puede ver, está perfecto. Listo, perfecto. Bueno, entonces, pues esta charla la he titulado así, Ética para un modelo matemático en la era del Big Data o de los datos masivos. Y pues, digamos que tiene su origen en este libro. A manera de anécdota, hace un año justamente, por aquello de la Feria del Libro que se desarrolla en Bogotá, no sé, mi esposa me vio algún día trabajando sobre datos y me dijo, te tengo el libro que te va a gustar y nos la pasamos un buen rato en la Feria del Libro buscando justamente este libro y no lo encontramos. Entonces, regresamos un poco decepcionados, tocó solicitarlo, se demoró como casi 2 meses en llegar, pero al fin lo tuve en mis manos y para sorpresa mía resultó ser un libro bastante interesante, pues que digamos se ajusta mucho a lo que se está viviendo hoy en día, sobre todo en Colombia, que está el boom de la inteligencia artificial, el boom de este cuento del Big Data. Entonces, pues quisiera hoy compartir un poco con ustedes hoy algunos matices de este libro. No pretendo hacer un resumen de él porque pues sería un poco loco pensar en resumir un libro de ciento algo de páginas en este tiempo, pero sí extraje de aquí algunas cosas interesantes que quisiera hoy justamente compartir con ustedes. Este libro fue escrito por una matemática, Cathy O'Neill. Eh, Ella fue profesora por un tiempo, es una matemática de Harvard, y fue profesora por un tiempo, o sea que vivió el mundo de la academia, luego pasó al sector de las finanzas, digamos que conoció este mundo y vivió de frente un poco lo que fue la recesión económica del 2008, entonces digamos que estuvo muy en el campo de acción de esta crisis mundial. Y pues a partir de allí sacó unas conclusiones interesantes y pues hoy en día es más bien digamos que ya no se cansó de ese mundo y hoy en día ya es más bien, se podría decir como una activista en términos de hacer como caer en cuenta de algunas cositas que se están, pues digamos, que se están presentando en relación con esto de la inteligencia artificial y de los algoritmos y del Big Data. Entonces, mucho de ese pensamiento lo plasmó en este libro que se publicó en el año 2016 y entonces, pues yo he tomado algunas de estas, algunas reflexiones que ella tiene acá y las voy a plasmar acá también. Y
Y pues les voy a agregar algunas cosas adicionales que pues, espero puedan servir para de pronto una reflexión un poco más profunda o por lo menos tener una intro de una reflexión sobre pues, el mundo que en este momento estamos o lo que estamos viviendo justamente en este momento. Bien, entonces, pues si vamos a hablar de un poco del Big Data, pues vale la pena entender o definirlo de alguna manera. Esto, digamos que es una definición que está en construcción, lo mismo que el de inteligencia artificial. Digamos que sí hay unos puntos en común, diría yo, pero pues esto cada día hace como, digamos, nuevas investigaciones, nuevas cosas, así que de pronto estas definiciones no sean fijas, sino que se vayan complementando. Entonces, pero digamos que de momento sí podríamos referirnos al Big Data como digamos, el tratamiento que le vamos a hacer a un conjunto de datos y con ese conjunto de datos lo que buscamos es encontrar de alguna manera un valor a ellos o extraerle un valor a estos datos y con esto pues digamos apoyarnos sobre todo en la toma de decisiones. Dentro del Big Data pues vamos a encontrar digamos que el eje principal obviamente pues van a ser los datos y esos datos pues podemos digamos encontrarlos como en tres categorías grandes. Hablamos de los datos estructurados, entonces, que son como los datos que a veces uno, como, con los cuales uno está interactuando con, eh, digamos, un poco más, sin desconocer los otros. También uno podría estar tratando con los otros sin, digamos, de pronto sin saberlo, pero los datos estructurados, las tablitas donde está definido que un nombre, que el número de identificación, que la edad, sí, todo muy perfectamente organizados son los datos que uno más, digamos, implementa. Quienes vamos un poco más allá, digamos, y tratamos para extraer más información, pues nos vamos con los datos no estructurados, las imágenes, no sé, los videos en YouTube, toda esa serie de cosas que no están así como encasilladitos, entonces, pero que igual dejan bastante información. Y obviamente los datos tenemos los que llaman parcialmente estructurados, que es un poco una mezcla de todo. Imaginémonos un correo electrónico, es como el ejemplo más claro. En el correo electrónico pues aparece una casillita para el asunto, una casillita donde aparece el correo, la dirección, el email, entonces esa partecita es estructurada y luego ya viene, digamos, el contenido del correo donde ya pueden haber varias cosas, imágenes, videos, ficheros, bueno, hay una serie, entonces esa parte ya no es tan estructurada o no es estructurada, luego se habla de los dos casos. En ese caso, digamos que de allí todos estos datos son los que hacen parte y son los que están nutriendo todos los días, eh, eh, digamos, esos repositorios inmensos de datos y es donde pues las grandes compañías seguramente están extrayendo información pues para alimentar sus modelos y, bueno, de inteligencia artificial y todo lo que se está viviendo hoy en día. Claro, al tratar con muchos datos en sus diferentes versiones o diferentes tipos, pues eso determina una gran complejidad en su tratamiento sobre todo. Y sin embargo, digamos que una causa posible de que hoy en día ya se haya, digamos, puesto un poco más en, digamos, en contacto con la comunidad, con el mundo, lo de la inteligencia artificial, pues ha tenido su base seguramente en la velocidad de cómputo. Hoy en día los computadores son muy diferentes a los que teníamos hace 15, 20 años, y en ese momento seguramente estaban muchos conceptos teóricos de lo que era la inteligencia artificial, pero no se tenía todavía la capacidad de cómputo, de almacenamiento, de tratamiento que se tiene hoy en día, y por eso es que una vez eso se ha ido subsanando, ha hecho que hoy en día pues ya sea casi que muy difícil de detener la evolución tan rápida que está teniendo todo esto pues, que ustedes conocen o que han oído hablar de inteligencia artificial,
de los chats inteligentes, bueno, de toda una gran cantidad de elementos y pues lo que se espera, ¿cierto? Lo que, digamos, la evolución tan rápida que se da. Entonces, por eso, pues quise hoy, como les decía, hablar un poco sobre, pues, sobre esto. Bien, entonces, esta es una, digamos que cuando uno habla de Big Data siempre va a aparecer como las características generales de esto, donde se habla que el Big Data, pues obviamente está en relación con los grandes volúmenes de datos, datos masivos. Sobre esos datos uno busca encontrar valor y esto para las empresas se está volviendo importantísimo. Tanto que algunos hablan de que los datos son el nuevo, el petróleo moderno. No sé qué tan cierto sea eso, pero lo que sí sé es que, sobre la información que se logra extraer de los datos, pues muchas compañías, sobre todo las grandes, Google, Amazon, están tomando pues decisiones importantes y están creando algoritmos muy interesantes pues para poder potenciar un poco más pues lo que hace, ¿cierto? Su negocio, por llamarlo así. La velocidad, pues diariamente están generándose grandes cantidades de información en todo, absolutamente en todo, y pues con la evolución de esto, pues mucho más, ¿cierto? Vienen casas inteligentes, automóviles que se pueden conducir solos, ¿cierto? Todo esto está generando información. Las personas nos cargamos de dispositivos, no solamente es el celular, sino el reloj inteligente, la pulsera para hacer el deporte, bueno, las cámaras que se ubican en las casas, las neveras que se comunican con el celular, todo esto está generando información y pues claro, esto se da a una velocidad impresionante. Entonces, pues digamos que eso empieza ya a alimentar mucho más o hace parte de una característica esencial del Big Data. Pero más allá de eso, pues también tenemos que contar con datos que deben tener validez, tienen que ser, pues debe haber una veracidad de ellos, los datos pueden ser volátiles, ¿cierto? Son características que no necesariamente van a estar en todos los datos. De aquí sí quiero ser claro en eso. No, de pronto el volumen, hay unas características de aquí que son más bien constantes, pero hay otras como la volatilidad, no necesariamente todos los datos deberían tener esas características, ¿cierto? Entonces, bueno, y la variedad que tiene que ver con los diferentes tipos, como lo hablaba hace un momento, de datos que vienen a nutrir todo este conjunto de información, bueno, de elementos sobre los cuales se busca tratar información. Entonces, tenemos que ser conscientes que pues, estamos dejando un rastro en muchas de las acciones que hacemos diariamente, en las consultas que hacemos en nuestro celular, y pues eso genera pues un dato, ¿cierto? Entonces, imaginemos solamente en el hecho de cuántas veces miramos nuestro celular y hacemos una revisión rápida o ya se está dejando un registro y esa información, pues digamos que podría estar alimentando de alguna manera algún tipo de algoritmo. Bien, entonces, en febrero 12, este año, esto es reciente, el gobierno colombiano diseñó una política, bueno, más bien habló de esto, de la opción ética y sostenible de la inteligencia artificial en Colombia. Entonces, tratando de regular un poco esto, y digamos que se definieron 3 pilares sobre los cuales se definió una hoja de ruta en lo que tiene que ver con la inteligencia artificial o el manejo que se le da a la inteligencia artificial en Colombia. Entonces, esos 3 pilares son estos: la adopción, la ética y la sostenibilidad. La adopción, pues que tiene que ver con cómo se integran las nuevas tecnologías que están llegando, sobre todo las que se vienen específicamente de la inteligencia artificial, cómo se integran y cómo se usan para resolver problemas propios en los diferentes contextos o ámbitos pues, que
los cuales se enfrenta el país. Entonces, en el ámbito económico, en el ámbito industrial, en el ámbito agropecuario, o sea, todos ellos, cómo estas nuevas tecnologías se pueden utilizar para esto. La sostenibilidad, pues obviamente, pues el país está como bueno, el país y el mundo está mirando el tema ambiental de una manera fuerte y cómo se puede utilizar todas estas tecnologías, todo este cuento de los datos masivos para entender un poco esto de la economía, para, digamos, hacerlo más relevante y, y también con el tratamiento adecuado del medio ambiente, que son elementos importantes. Y luego viene la ética. Lo dejo aquí en la mitad porque es justamente lo que quiero centrarme hoy. Y es la ética, digamos que lo han fijado bajo tres ejes allí. El respeto a las personas, esto tiene que ver con el respeto sí, a la intimidad, lo de el manejo adecuado de los datos. Entonces, sobre esto hay mucho que decir, ¿cierto? Pues porque la confidencialidad que es que a veces se ve vulnerada en las redes y todo eso. Entonces, digamos que aquí se trata un poco de eso, un poco del beneficio que nos otorgan los datos, porque pueden ser beneficiosos y cómo minimizar un poco la nocividad o lo nocivo que podrían ser los datos como tal, y pues que los datos sean justos, ¿cierto? Que no se generen allí problemas donde, por ejemplo, como lo vamos a ver hoy, donde los algoritmos pueden llevar a conclusiones erróneas o que puedan generar algún tipo de sesgos que hagan que algunas personas sean beneficiadas mientras que otras tengan que sufrir pues, a causa de esto. Entonces, quise empalmar aquí un poco eso porque no es lejano, digamos que todo, incluso desde el alto gobierno, están pensando justamente en articular todas estas nuevas tecnologías, y pues se le quiere dar un orden y pues eso me parece que está bien. Bueno, continuando, entonces, la relación que se puede dar entre Big Data e inteligencia artificial, que no es lo mismo, pero hay una relación. Entonces, de hecho, el Big Data utiliza técnicas de inteligencia artificial, pues porque, como le decía al inicio, en el Big Data se buscan establecer correlaciones, patrones entre los datos, tratando de pues, aprovechar la información, que al hacer esto se pueda extraer información que luego se pueda ser aprovechada para tomar decisiones o para resolver algún problema en particular. De aquí me pareció importante una definición de este señor Marvin Minsky. Este señor es uno de los, digamos, yo no diría fundadores, sino uno de los precursores más bien de la inteligencia artificial en el mundo. De hecho, fue fundador del Laboratorio de Inteligencia Artificial del Instituto Técnico de Massachusetts. Y él definió la inteligencia artificial como la ciencia de hacer que las máquinas hagan cosas que requerirían inteligencia si las hicieran los hombres. Entonces, pensemos en algo que haría una persona, ¿cierto? Y entonces, si consideramos que eso que hace una persona requiere inteligencia, entonces, o más bien, pensemos en algo que haga una máquina, perdón, una máquina. Y si esa máquina, sentimos que lo que está haciendo esa máquina requiere de algún grado de inteligencia, entonces podríamos determinar que eso es inteligencia artificial. Pero como se pueden dar cuenta, eso es bastante subjetivo, ¿cierto? Para una persona puede ser que algo que está haciendo una máquina requiera inteligencia, para otras diría, no, eso no es tan inteligente. Entonces, eso hace que haya un poco de subjetividad en esta definición. Sin embargo, me parece que todavía es adecuado. Con esto lo que quiero decir es que no hay un concepto, creería yo, claro en este momento de lo que es inteligencia artificial. Sí podemos decir que hay una relación, la máquina tratando de resolver cosas, emulando un poco o tratando de funcionar como funcionaría un cerebro humano,
pero todavía no hay una definición clara de lo que es una inteligencia artificial. Ese es un concepto que está en evolución. Seguramente en unos años tendríamos ya algo un poco más claro de lo que es y todos los matices todas las facetas que esto involucraría, pero digamos que de momento podríamos ir pensándolo de esa manera como una relación sí, entre la máquina y el intelecto humano y ya, digamos, en el futuro seguramente veremos una definición más precisa de esto. Bien, y pues obviamente dentro de las ramas de la inteligencia artificial pues está una de las cosas que más se implementan que es el Machine Learning y pues esto obviamente como es el aprendizaje máquina, se requiere pues, contar con una buena cantidad de datos para que las máquinas aprendan lo que, pues, lo que se requiere y pues, puedan hacer pues, las mociones para el cual se están programando. Entonces vemos que sí existe una relación entre lo que es la Big Data y la inteligencia artificial. Como decía, no son lo mismo. Bueno, entonces, eso sí como la intro, como para meternos en contexto de lo que involucra el Big Data, de lo que involucra el Machine Learning. Y pues quiero ya mirar un poco los beneficios de la implementación del Big Data y la implementación de la inteligencia artificial. Entonces, esto son, digamos, tecnologías que se están implementando en Colombia. R. Daniel es un robot que se construyó para ejecutivos, para apoyo en la toma de decisiones de ejecutivos. Esto lo está implementando una empresa acá, bueno, un conjunto de empresas Fabricato en Colombia. Entonces, lo que hace esto es que aprendió, digamos, le entregaron información sobre precios, sobre rentabilidad, sobre compras, el comportamiento de clientes. Entonces, digamos que llega un gerente y pues, digamos, él puede pedir ayuda sobre este asistente y pues tomar decisiones. Entonces, es una máquina que pues, obviamente se está nutriendo de información sobre lo que les comentaba y pues se está implementando bastante en las empresas, entre ellas Fabricato. Entonces creería yo que digamos, es un ejemplo palpable de que el país ya está desde hace un buen tiempo en esto, sino que pues ahora sí se está haciendo un poco más visible todo esto, proyectos por todo lado de inteligencia artificial, pero en ese desborde sí es bueno parar un poco y tenemos que pensar sobre algunos conceptos fundamentales como los que les voy a comentar ahora. Otro proyecto importante, proyecto EMA de EPM. Entonces, esto es un chatbot, pero le están entregando, pues digamos que está en proceso de recoger información. Hasta un tiempo lo estaban haciendo, yo no sé si ya tendrán montado actualmente algo un poco más sólido. Creo que iban por la idea de hacer un reconocimiento facial de los clientes y para poderles bueno, reconocerlos y de acuerdo con pues con otras características, poderle brindar al usuario pues mayores beneficios y de una manera un poco más ágil, ¿cierto? Dentro de eso pues está lo que ustedes ven acá, el reconocimiento de clientes, que los clientes puedan consultar sus saldos rápidamente, mirar cómo están haciendo, cómo han variado los consumos de la persona, o sea que se puedan hacer muy rápidamente consultas y pues que este asistente pueda uno guiar fácilmente sobre eso. Entonces digamos, es un ejemplo donde se está combinando obviamente la Big Data, se están recopilando datos de los clientes constantemente y pues se está con eso alimentando el algoritmo que está atrás de este chatbot. Y esta que me ha parecido bastante interesante que tiene que ver con inteligencia artificial para el agro colombiano. Entonces, ¿qué se hace acá? Las personas, los agricultores, toman datos, ¿listo? Muestras, sobre todo, sticker con fertilizantes. Entonces toman muestras de suelo. Esas muestras las envían a una empresa que se llama Agrosavia. Bueno, realmente es una empresa, básicamente es la corporación colombiana que se encarga de la investigación agropecuaria.
y ellos allá utilizan inteligencia artificial para hacer el análisis de su suelo y luego darle unas recomendaciones a los agricultores. Esto, digamos, me pareció muy interesante en el sentido de que uno de los elementos que más genera costo en el agro colombiano es el cuento de los insumos, sobre todo lo de los abonos. Entonces, y a veces ellos abonan sin tener conocimiento de las características de su suelo. Entonces, si tenemos detrás una inteligencia artificial que va a recomendar de acuerdo con las características de suelo, clima y una serie de variables adicionales, esto implicaría que tal vez se reduzcan los costos, porque la persona va a comprar o adquirir eh, un abono que va a funcionar de manera mucho más efectiva que si se echara un abono cualquiera o el primer abono que se encuentra en el comercio. Entonces, digamos que esto haría un poco más significado el agro y eso pues podría favorecer de manera significativa pues digamos la producción bueno, de alimentos y todo eso que es tan importante pues, en un país. Entonces, miremos que sí hay unos elementos importantes donde ya se está haciendo uso de esto y qué bueno pues, que sea así. Bien, este es un caso bastante interesante donde se hace uso de los datos masivos. En el 2003, este señor Oren Etzioni, ese señor es creo que es un ingeniero, si no estoy mal. Es decir, sabe bastante de este cuento de la inteligencia artificial y, bueno, y manejo de datos. Y entonces él hizo algo curioso. Iba a hacer un viaje de Seattle a Los Ángeles y pues como hace uno decide, uy, voy a hacer un viaje, voy a buscar con tiempo el tiquete, pues porque se nos ha enseñado, se nos ha educado que si uno compra con tiempo, pues los precios tienden a ser más baratos. Eso era lo que el señor creía. Sorpresa para él, que una vez estando en el vuelo, pues le preguntó a sus compañeros de viaje, oye, ¿cuánto les costó a ustedes el vuelo? Para sorpresa de él, se encontró con personas que habían adquirido el billete, aún comprando después de lo que, no con tanta antelación, pero consiguieron billetes de avión mucho más económicos de lo que él los había encontrado. Entonces él, pero ¿cómo así? Le generó un poco de curiosidad esto. Y pues claro, lo que no contaban era que pues, esta persona tenía un alto conocimiento del manejo de datos, entonces decidió hacer un modelo. Y se le llevó alrededor como unos 41 días, tengo por acá un referente en 41 días, y sacó una buena cantidad de datos. Y con esos datos, entonces, creó un modelo predictivo, o más bien, sí, un modelo predictivo para determinar el precio de los tiquetes. Y al principio lo llamó Hamlet y luego pasó a llamarse Forecast. Eh, entonces, ¿esto qué hacía? Pues permitía, determinaba la probabilidad de que subiera o bajara el precio de un billete de avión y entonces esto le permitió a los consumidores pues tener un control, ¿cierto?, sobre cuándo comprar o cuándo no comprar, ¿cierto? Se parecería un poco a la bolsa, ¿cierto? Pero en la bolsa es más complicado porque allá los datos son hay una alta volatilidad, es más complicado, pero más o menos se trataba de predecir eso. Pues esta empresa fue vendida, bueno, digamos que pues lo que hacen las grandes empresas Microsoft, Google, que cuando necesitan algo solamente van a la tienda de aplicaciones y pues las compran. Pues ellos vieron una buena oportunidad en Forecast y en el 2008 se la compraron a este señor y pues la integraron al buscador. De aquí lo interesante es que pues se hizo un buen uso de los datos y se dio una solución, digamos que permitió en este caso a los consumidores o a las personas que iban a adquirir tiquetes de avión, pues tener una pues, alternativa de ahorro, digámoslo así, pues porque podían tener por lo menos
una propuesta o una sugerencia de cuándo se debería hacer la compra o no. Entonces, importante esto. Entonces, vemos aquí con estos 3 casitos mostrar lo relevante del algoritmo, lo relevante de esa combinación algoritmo, los datos y la implementación en una inteligencia artificial en este caso, o metodología más bien de machine learning y todo esto, que pueden, pues, que se van a solucionar problemas reales y que pueden, pues, que ayudan, contribuyen a fortalecer muchos campos. Bien, entonces, para empezar la segunda parte, que es donde quiero centrar un poco más, entonces, un poquito de esto. Se llama, por ahí está como el juramento hipocrático propuesto por estos 2 señores, que son unas personas que también trabajan bastante en el tema de la matemática computacional y generaron estos, sobre todo en el sector finanzas, creo que sí, trabajan en ingeniería financiera. Y me pareció como relevante iniciar con esto, porque como matemáticos, pues es bueno tener en cuenta algunas cosas. Me interesan sobre todo las últimas 2, donde hablaré, tampoco proporcionaré a quienes usen mis modelos una falsa sensación sobre su precisión, sino que haré explícitos supuestos y omisiones. Considero que es importantísimo que las personas entiendan lo que hace un algoritmo. Eso es complicado porque no todas manejan, pero sí es bueno que las personas tengan por lo menos la facilidad de qué es lo que los está midiendo, que ahora vamos a ver un poco sobre eso. Y reconozco que mi trabajo puede hacer enormes efectos sobre la sociedad y la economía. ¿Listo? Muchos de ellos más allá de mi comprensión. Entonces, es importante, digamos que como matemáticos o como personas que estamos en las ciencias, si implementamos un algoritmo o creamos un algoritmo, un modelo matemático que busca solucionar algo, es entender que eso puede escalar, ¿cierto? Puede ser, digamos, solución pequeña, pero podría escalar y eso va a tener, pues, obviamente, un efecto tanto positivo como negativo si el algoritmo no cumple con ciertas expectativas o ciertos elementos que se tengan que hacer. Bien, entonces, con ese juramento vamos a hablar ahora de 3 ejemplos, 3 situaciones donde quiero mostrar un poco, bueno, aquí es contarles, porque esto realmente, como les decía, es extraído del libro de Katia O'Neill, pero sí quiero por lo menos sacar algunos elementos de acá importantes. Resulta que por allá en el año 2008, más o menos, en Washington, había un problema escolar. Se tenía la tesis de que los alumnos no aprendían lo suficiente porque digamos que le echaron la culpa a los profesores, porque los profesores no trabajaban de forma adecuada. Entonces, ¿qué se hizo? El alcalde de esta época contrató a una, digamos, a la secretaria de educación, llamémosla así, como para hacer la similitud con Colombia, y esta persona a su vez hizo una consulta, contrató una empresa consultora de Princeton, y ellos lo que les pidió es que crearan un modelo que permitiera medir la calidad de los docentes. Entonces, ellos consideraron muchas variables socioeconómicas de los estudiantes. Entonces, digamos que lo que hicieron fue medir a los docentes a partir del desempeño de los estudiantes, como generalmente se hace. Y para eso se implementó este programa Impact. Lo relevante aquí es que, pues, detrás de esto, detrás de ese modelo que medía, pues, todas estas variables, se empezó digamos, se empezaron a hacer despidos porque, pues, el modelo era infalible. O sea, el modelo daba una puntuación alta. Una parte era el modelo que medía, se le hacía una prueba a los estudiantes, el modelo hacía como la clasificación, y otra parte era más de lo que opinaban el rector, lo que opinaba la comunidad educativa, pero el mayor puntaje lo estaba dando el algoritmo, lo que habían hecho en Princeton. Y entonces, con esto, entre el año 2009 y 2010, pues se despidió al 2% de los profesores, porque fue un 2% de ellos que no logró obtener como el puntaje requerido,
y luego entre el 2010 y el 2011 se despidió otro 5%. ¿Qué es lo curioso acá? Lo cuenta Katy en su libro, y es que había una profesora, Sara Wysocki. Ella tenía unas muy buenas referencias, los estudiantes la querían, los profesores la querían, y no solo porque fuera buena gente, sino porque se veía que tenía un buen desempeño como docente. Entonces, sin embargo, ella en una de las pruebas pues no fue clasificada por el modelo. Y entonces, aquí digamos que pues ella obviamente se preocupó, o digamos antes de que esto ocurriera, sí notó algo, y es que ella estaba en último grado de primaria, quinto, y entonces notó que los chicos de cuarto le llegaron a quinto con muy buenas, o sea, la puntuación fue muy buena. Entonces, claro, ella dijo, uy, mis estudiantes de este año me va a ir bien con ellos porque vienen de cuarto muy bien preparados. Sorpresa, los estudiantes no sabían leer muy bien, en matemáticas no hacían las cosas aparentemente pues como se esperaba. Entonces, ¿qué ocurrió? Que cuando pues ella tuvo que lidiar con esto, y cuando se evaluaron los chicos de quinto, pues obviamente no les fue bien. Eh, Según, digamos, lo que opinaba la profesora es que es muy probable que los profesores de cuarto, sabiendo que el modelo calificaba a los estudiantes, modificaron las notas para que ellos puntuaran bien, no los echaran, y pues digamos quienes llevaron del bulto fueron los profesores de quinto, que tuvieron que pues hacer muchísimas cosas para tratar de que a sus estudiantes no les fuera tan bien, cosa que no ocurrió con Sara. ¿En dónde está el problema aquí? Pues que el modelo, digamos, no tuvo en cuenta, o no tiene en cuenta esos elementos, y pues es impiedad. O sea, con el modelo el modelo está diseñado para ser, entre comillas, justo. Entonces, pues digamos que hay muchos de esos elementos que a veces no se tienen en cuenta, son variables que cuando se diseña el modelo no se están teniendo en cuenta, y pues que terminaron por afectar a una persona. Otra cosa aquí relevante es que pues Sara pidió que se le explicara cómo había sido la puntuación, cómo fue que ella, digamos, de dónde salió su puntaje. Lo curioso es que nadie fue capaz de explicarlo. De hecho, una profesora, lo cuenta Katy en su libro, una profesora de matemáticas dijo, no, pues yo soy matemática, yo voy a poder entender eso. Pidió de todas las formas que se le entregara como el reporte técnico del modelo. Al final el director, como para controlarla, dijo, bueno, yo ya mandé a pedir la solicitud para que la parte, o los de Princeton, bueno, o la secretaría o la persona que tuviera el modelo explicara un poco eso. Y entonces la profesora decía, no es posible que estén evaluando a docentes o a personas con un modelo que ni siquiera las personas encargadas de eso son capaces de explicar. Entonces, eso es algo que habla de que el modelo no es transparente en muchos de los casos, y a veces le damos, y el modelo es, digamos, es el veredicto del modelo, a veces es ley, y entonces, pero no se sabe de lleno qué está detrás de esto. Entonces, es una característica acá a lo que Katy se refiere como un arma de destrucción matemática. De hecho, así las llama, este tipo de modelos que son un poco opacos, un poco turbios detrás, y pues que generan pues, algún tipo de dificultad. Bien, profe Andrei, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Hay un tiempo para esto? Discúlpame. Sí, profe, como va bien el tiempo, profe, si considera extenderla un poco más, está perfecto, profe. El tiempo es Listo, suyo, listo. profe. Ok, listo. Okay, sí, me preocupé porque me habían dicho que 45 minutos y ya voy por ahí, cercano. Ok, listo. Este es otro modelo que me parece muy interesante. Mm, es ese modelo, digamos que la traducción es un poco raro, así, inventario de nivel de servicio revisado, pero este modelo, digamos que se utiliza bastante en lo que tiene que ver con, digamos, si se quiere mirar
qué tan probable es que, no sé, una de reincidencia, es un modelo de reincidencia básicamente. Entonces, se aplicó en una penitenciaría y la intención inicial, pues obviamente era ayudar a los jefes, jueces, para tomar decisiones. Y entonces, obviamente, para alimentar el modelo, pues, ¿qué se hacía? Se hacía una encuesta a los reclusos y creo que esto es en Texas, si no estoy mal. Y entonces, a estas personas, pues obviamente se les hacían preguntas como esta. ¿Cuántas condenas previas ha tenido? Y esa pregunta era fundamental. Dentro del modelo era, obviamente cada una de las preguntas, como en todo test, tiene unos pesos que se asignan. Y pues obviamente esto tenía un peso relevante, esta primera pregunta. Luego aparecían otras como qué papel tuvieron otras personas en el delito, o qué papel tuvieron las drogas o el alcohol, o si familiares o amigos han delinquido. Preguntas que son propiamente pues de la encuesta que se les hacía. Entonces, ¿dónde está el problema acá? Resulta que cuando se hacen estas preguntas, y bueno, y otras más que iban indagando un poco más en la vida personal de las personas, ¿qué ocurre acá? Primero, que pues a los reclusos se les indicaba que tenían que responder la encuesta, pero no se les indicaba a veces el por qué o el para qué o cuál era el objetivo de esto. Pues resulta que esto fue alimentar un algoritmo que trataba de determinar, de acuerdo con esta información, qué tan probable era que una persona reincidiera nuevamente en un delito. Pero si ustedes observan, si este modelo con estos datos lo utiliza un juez para tomar la decisión, pues vamos a tener preguntas como, esta última, familiares o amigos han delinquido. Entonces es como tratar de decir, si usted tiene personas, si su papá o si su hermano, su primo tuvo problemas con la ley, entonces usted tiene una probabilidad también de tener el mismo problema con la ley. Claro, si usted está en un juicio abierto y alguien, digamos, la parte acusadora le indica a usted eso, pues usted, pues inmediatamente su abogado defensor le va a decir, juez, eso no tiene ningún fundamento. Y el juez seguramente dice, claro, porque pues sí, uno responde por lo que uno hace más, no por lo que otras personas hayan hecho. Ese es como, digamos, ese es el... Pero aquí este modelo sí está considerando eso. Entonces uno puede pensar, pues puede ser que en el modelo esa pregunta tenga un peso muy chiquito, no importa, tiene un peso, ¿cierto? Y al final todo suma. Entonces, si este modelo va a entrar a ser parte de la toma de una decisión tan importante como dejar en libertad a una persona o no, pues digamos que merece la pena pues tenerse en cuenta. Entonces, es un ejemplo que me parece bastante claro cuando nosotros pensemos en crear un modelo como tal. Entonces, ahora, si este modelo se utilizara, como digamos en este caso se cuenta en el libro, en Rhode Island, si se utiliza para, digamos, medidas de utilizar programas de prevención de reincidencia, está muy bien, pero, insisto, si es usado para, eh, eh, como apoyo para que los jueces tomen las decisiones, entonces en ese caso sí, porque de entrada ya hay unos datos, hay el modelo ya se le empezó a generar una especie de sesgo y entonces ya no va a tener, de pronto no va a ser tan ético digamos, la implementación de este. Y entonces, pues, ¿qué pasa con esto? Resulta que vamos a suponer que el juez determina que una persona apoyada en el modelo o el modelo le dice que es altamente probable que la persona pueda reincidir. Entonces, ¿qué hace el juez? Pues puede darle una condena un poco más larga. ¿Eso qué implica? Que la persona va a pasar más tiempo en la cárcel con personas, otros delincuentes, y cuando termine la condena, pues el hecho de haber pasado tanto tiempo en la cárcel puede ser que le genere algún tipo de, no sé, ahí sí, una mentalidad un poco conflictiva o lo que sea, y entonces se va a cargar digamos que va
Cuando vuelva al barrio seguramente va a tener mayor posibilidad pues, de delinquir, o, pues porque ya tiene una carga de atrás. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a volver a la cárcel. Entonces, ¿qué termina uno diciendo? Ah, lo que pasa es que el modelo tiene razón. Sí, tiene razón, pero detrás el modelo mismo está alimentando digamos, esas características que hacen que, pues, que él mismo eh, o la efectividad que presenta el modelo, pues realmente venga fundamentada desde atrás, desde las mismas decisiones que ha permitido que se hagan previamente. Entonces, eso es algo muy común, digamos, que se puede dar cuando se va a tratar con un modelo, un algoritmo, podría uno incurrir en este tipo de cosas, que el modelo se retroalimente de cosas como esta. Entonces, digamos que me pareció bastante claro, digamos esto, y a esto, insisto, la autora lo llama que modelos de este tipo, lo llama un arma de destrucción matemática, pues porque el algoritmo daña la vida de una persona, de cierta manera. Sí, puede ser que sí, digamos, y de hecho creo que estos modelos se usan bastante, los modelos de reincidencia, sin embargo sí hay que tomarlos un poco con cuidado. Bien, y esta última, digamos, este último modelo que me pareció muy interesante y es el tema de la clasificación de las universidades americanas. En 1983, una revista decidió sacar un ranking de universidades. ¿Listo? Entonces, ¿qué se hizo? Al inicio, estas personas obviamente buscaban medir de alguna manera la excelencia académica. Pero pues como resultaba ser tan difícil medir directamente a las personas o a los estudiantes, entonces, ¿en qué se optó entonces? Pues se hizo una encuesta, se reunieron digamos, seguramente consultaron a algunas personas, pero en últimos fueron digamos, los periodistas, las personas, diseñaron una encuesta y se la enviaron a los rectores para que los rectores colocaran como las características de las universidades, todo este cuento. Y entonces, pues se logró sacar un primer ranking, pero pues nada, en esa versión quedó como primera universidad, la más importante del país, la Universidad de Stanford. Sin embargo, no fue muy aceptada por los otros rectores de las otras universidades, que no les pareció mejor esto. Entonces, ¿qué hicieron estas personas? Reajustaron el modelo y crearon algo así que se llama valores sustitutivos. Y es tratar de medir algo con otra cosa. Entonces, un ejemplo así rápido. Imaginémonos que una empresa está contratando a una persona para que diseñe páginas web o digamos que diseñe en redes sociales, digamos que sea experto en redes sociales. Entonces todos mandan los currículos, pero a esta persona considera que es muy difícil pues leer todos los currículos, entonces se busca un valor sustitutivo y es la persona que tenga más seguidores en una red social. La tesis es que si tiene muchos seguidores en una red social es porque tiene una habilidad bastante buena para el manejo de la red social. Entonces, es una medida externa que se utiliza para medir algo que es de interés. ¿Qué pasa con esto? Pues que cuando se utilizan valores sustitutivos, estos son bastante fáciles pues digamos, para hacer trampa. Porque en el ejemplo que estoy dando, si una persona, digamos que si las personas se dan cuenta que para entrar a esa empresa se necesita tener muchos seguidores en una red social, pues muchos seguramente pagarán, digamos, harán muchas cosas para hacer que sus seguidores la tengan y entonces en últimas ese valor sustitutivo no tendrá ningún efecto, pues porque todos estarán como encaminados en eso. Entonces, pues eso pasó justamente con esto de los rankings en las universidades de los Estados Unidos. La cuestión aquí es que fueron unos periodistas los que se inventaron, llamémoslo así, como los criterios para evaluar las universidades. ¿Y esto qué generó? Pues un bucle también parecido al de los presos.
Y es que, claro, si en el ranking decía que cierta universidad no era buena, pues los profesores buenos y los estudiantes buenos pues no la iban a buscar. Entonces, cuando el modelo se retroalimentaba, pues claro, iba a seguir calificando mala a la que ya inicialmente había hecho mala, y es porque, pues claro, sesgó un poco el comportamiento de los estudiantes y de los profesores, quienes buscaron que se fueran a las universidades que se habían rankeado mucho mejor. Entonces, esto, digamos que generó un problema, eh, y pues, digamos, un problema en todos los sentidos. Primero, las universidades pues empezaron a medir por esos rankings. Entonces, ¿qué hacían las universidades? Pues empezar a mirar qué era lo que les estaban midiendo y empezar a mejorar en esto. ¿Eso pues, en qué terminó? Pues que obviamente hay un costo adicional en las matrículas. Las matrículas, de hecho, se tiene el dato de que la inflación entre el 85 y el 2013 se aumentó y en parte tuvo relación con esto. Y es porque, claro, nadie quería estar en los peores sitios, en los peores lugares del ranking. Entonces el modelo tuvo una escala y empezó a generar conflicto en esto. Y lo interesante es que dentro de este modelo no se consideró el costo de las matrículas, porque si colocaban el costo de las matrículas, empezaban a ocurrir cosas extrañas, como que algunas universidades que igual se podían considerar buenas, pero que tenían costos más bajos, empezaban a puntuar, empezaban a quedar en la cabeza de la lista. Y empezaban a desplazar a las que originalmente pues, se consideraban las mejores, el MIT, el Princeton, bueno, y otras universidades. Entonces, claro, eh, el pensamiento era que si publicaban esto en una revista y alguien miraba que una universidad no tan reconocida estaba en la punta, pues no le iba a dar credibilidad a ese listado y por lo tanto el ranking se caía. Y es lo que pasa, ¿cierto? Si uno va y mira un ranking al que uno está acostumbrado, que siempre en las primeras 5 universidades son X, Y, Z, y de pronto uno va y mira un ranking donde está W, uno dice, uy, aquí ya hay algo raro, ¿cierto? Entonces, puede ser que no sea raro. Es probable que se haya hecho un ajuste en el modelo y seguramente, pues, de pronto esté haciendo las cosas bien, pero las personas consideran que no. Es una especie allí de eh, como de como lo forman a uno para mirar siempre las mismas cosas y cuando algo cambia, pues ya uno no le da credibilidad. Bien, entonces, resumiendo un poco ya para cerrar. Entonces, quisiera determinar o quisiera hablar un poco, resumiendo como algunas características de lo que plantea Katia O'Neill frente a estos modelos propios del Big Data y involucran muchas cosas, es que los modelos muchas veces no son transparentes y cuando se intenta, son una caja negra, y cuando se intenta que alguien le explique esto a uno es difícil y eso digamos se ve. Si uno se va a ver un modelo de Machine Learning, algunos son muy complicados de entender, dependiendo del problema. Entonces, sí, nadie se mete ya a mirar esa caja negra para entender qué es lo que hace el modelo y para entender si están haciendo las cosas que deberían ser, ¿cierto? Para evitar un poco el sesgo. La escala es que estos modelos a veces arrancan pequeñitos, pero luego trascienden. Entonces, y causan daño. Hablemos uno bastante común. Usted adquirió un crédito, ¿cierto? Y adquirió el crédito y usted es una persona que es muy buena pagando sus deudas. Pero por cosas del destino, en el tiempo en que tenía que pagar ese crédito, no sé, tuvo una calamidad familiar, se quedó sin empleo, alguna cosa muy particular que hizo que usted no cumpliera adecuadamente con lo que quedaba. Entonces, ¿qué hace? Sus datos de no cumplir con sus obligaciones crediticias lo llevaron a un modelo y el modelo usted lo clasificó como una persona que no es confiable para recibir un crédito. Y ya, y lo que dicta ese modelo básicamente es una ley. Entonces, a uno le dice, usted ya quedó reportado. Y vaya, quítese ese reporte, no es tan sencillo. Entonces usted queda ya casi que condenado
Y si usted va a sacar otro crédito, si usted va a pedir una arriendo, si va a hacer una, no sé, arrendar un apartamento, una casa, lo que sea, ya lo empieza, la misma sociedad lo empieza a mirar a usted como que usted no cumple con sus obligaciones cuando realmente se trata de un caso. Entonces, el modelo a gran escala podría, digamos, hacer, no sería tan bueno. Entonces, digamos que la invitación es a que si vamos a diseñar un modelo, si que hay matemáticos, estadísticos y personas que tienen ciencias de la computación, pues hay que tener muy claro las variables y todos esos elementos que se van a modificar. Bien, ¿y qué se puede hacer entonces? ¿Todos los modelos son malos? No, ¿cierto? Se pueden hacer estrategias para que los modelos funcionen adecuadamente. Pues hay que, digamos que dentro de esas estrategias está justamente regular los modelos, técnicas, ¿cierto? De hecho, la misma inteligencia artificial, hay ya inteligencia artificial que ella misma se ayuda a revisar si hay sesgos dentro de los datos o dentro del mismo codificación para tratar de ir mejorando. Hay que buscar datos representativos, ¿cierto? Muchas veces el problema con los datos, el problema, digamos, cuando uno entrena una máquina, por ejemplo, no es en sí a veces los datos mismos, sino lo que hay previo a los datos. Incluso cuando yo quiero solucionar un problema y defino mal el problema, defino mal las variables que me van a ayudar a solucionar el problema, ahí ya estoy ingresando sesgo a mis datos, o en la preparación de los datos, que es una tarea titánica donde uno tiene que organizar los datos para poder luego llevarlos y enseñarle a una máquina cómo tiene que hacer determinada función. En esa sola preparación podría uno sesgarla de alguna manera, sesgar la información, entonces eso podría ya determinar que las cosas, digamos, o que el modelo en últimas tienda a no funcionar adecuadamente o que se convierta en lo que la autora de este libro trata como un arma de destrucción matemática. Y obviamente, pues en la medida de lo posible hay que garantizar la transparencia. Es claro que muchos de estos modelos son, digamos que un secreto corporativo, entonces uno no tendría acceso a ellos. Y algunos con los cuales uno tiene acceso, de pronto sus capacidades de formación no dan para tanto, pues porque generalmente son diseñados por matemáticos o ingenieros de la computación, entonces que resulta ser un poco muy complejo y obviamente los lenguajes de programación, o sea, serían muchas cosas para tratar de entenderlo, pero sí tratar por lo menos de hacer un esquema general de cómo es que funciona para que no se vean tan oscuros y que de pronto no den mucha idea de lo que se quiere hacer. Bien, entonces, con esto, unas 3 preguntitas solamente como para darnos una idea que he planteado aquí de acuerdo con todo eso. Esta primera pregunta no es mía, realmente se la escuché a Katy O'Neill por allá en una entrevista, y es cómo se traducen las leyes consignadas en la Constitución Nacional en el mundo de los algoritmos del Big Data. Entonces, si el Big Data puede, digamos, si detrás del Big Data o detrás de esos algoritmos pueden haber algoritmos sesgados que generen de pronto digamos, cosas racistas o cosas, pues también se podría de alguna manera introducir cuestiones de ley, ¿cierto? Esto que estoy diciendo puede ser disparatado y realmente en la práctica debe ser muy, muy difícil porque pues, las variables matemáticas son fijas y esto son casi que meterle sentimientos a una máquina y eso de momento es muy, muy complicado. Pero básicamente es, si estamos diseñando un modelo, lo que quiero indicar es tratemos de buscar las variables, el equilibrio lo mejor posible para evitar que, pues, que la máquina tenga esos sesgos. Y pues esto implica pues también, como les contaba ahora, hacer un control y ir revisando, haciendo un reajuste del modelo como tal. Es cierto que a veces no contamos con el tiempo ni con las herramientas suficientes, pero pues se puede hacer. ¿Cómo se puede controlar el sesgo algorítmico? Pues ya lo contaba, ¿cierto? Viene desde la preparación de los datos, perdón, desde la definición misma del problema que queremos resolver,
hasta la preparación de los datos y luego ya pues en el diseño del modelo como tal, en la estructuración del modelo de clasificación o el modelo predictivo, lo que es si el enfoque que se le quiera dar, pero todo esto tiene que estar muy, muy controlado, muy regulado y pues estar siempre dispuesto a hacer modificaciones, pues, porque pues obviamente los datos, pues como vimos, tienen una constante de que pueden ser variables y pueden ser volátiles, entonces podríamos, digamos, son cosas que se tienen que tener en cuenta o son elementos que se tienen que considerar cuando se diseña un modelo. Y hasta qué punto podríamos estar dispuestos a permitir que intervenga la IA en nuestra vida. En este momento, ustedes o nosotros ya le hemos entregado alguna acción de nuestra vida a la inteligencia artificial. Yo podría decir que sí, ¿cierto? Yo casi que ya le entregué mis preferencias de televisión a la máquina, ¿cierto? Yo me siento, abro Netflix y Netflix decide lo que me quiera presentar. ¿Por qué? Porque Netflix, el algoritmo ya entendió qué es lo que le gusta a Alexander, entonces digamos que yo puedo decir, yo confío en lo que dice la aplicación, lo que dice Netflix y miro. Estoy siendo un poco exagerado, pero es básicamente la idea. O podemos decir, no sé, le entregamos a Netflix la ruta de ir de nuestro trabajo a algún lugar, entonces podemos decir que sí. Y uno lo hace, a veces uno se va de paseo y le entrega a la aplicación la ruta. A veces cuenta uno con mala suerte de que esa ruta que le dio resultó ser con muchos huecos, baches, lo que sea, y uno se arrepiente después de haber seleccionado esa ruta, pero ni modo, uno creyó en la inteligencia artificial que está detrás de todo eso. Entonces, eso es lo que, digamos, lo que vendría, digamos, lo que quisiera que reflexionemos un poco sobre esto. Y quisiera entonces ahora 3 minuticos terminar esta charla con un pequeño video de reflexión, son 3 minutos que dura, espero que funcione. Entonces, no sé, ustedes me cuentan si de pronto no hay audio, lo que sea, pero vamos a ver si funciona. Profe, no hay audio, pero los subtítulos ya están bien. Bueno, me preocupa que no escuchen. Sí, por lo menos yo no escucho, no sé si alguien más podría comentarme, pero particularmente yo no escucho. Oh, ¿qué hacemos acá, profesora? ¿Que esto no permite que se escuche? No sé. Creo que toca compartirlo de una forma No, el video no específica. tiene audio. Sí, de pronto no sé. ¿Alguien tiene idea de pronto cómo se comparte un video? Pensé Yo que era normal. cuando quiero compartir algún video, profe, lo que yo hago es, bueno, comparto pantalla completa Sí. y lo dejo con el sonido del computador. O sea, quito los auriculares o algo así y me funciona bien. Ah, La ok. otra, la otra opción es que cuando le des compartir, le des en compartir pestaña de Chrome y ahí te deja, o pestaña, y ahí te dice cómo compartir también el audio de la pestaña. Sería que dejes de compartir y compartas desde pestaña, algo así aparece. A ver, voy a intentarlo. A ver si se deja. A ver, acá está. Voy a intentarlo una vez más. Pero yo no la cuenta y nos vamos. ¿Se escucha? ¿Has entendido que Yo no te gusto, tú a mí no me gustas. No hay Creo nada que más no, que hacer. ¿cierto? No, sí. Sí, ya se escucha las voces. Ah, bueno, Sí, ya se listo. escucha. Entonces voy a retroceder un segundito y Pues que llevamos aquí media hora. ¿Qué te ha parecido? Bueno, pues empieza tú, ¿no? Vale. No te cortes, ¿eh? Es que no quiero decir algo que te moleste. Ah, bueno, no te preocupes. Yo también voy a ser muy sincera. Bueno, pues lo diré directamente. No me gustas. Tú a mí tampoco.
Ah, bueno, pues entonces estamos de acuerdo. Pedimos la cuenta y nos vamos. Espera. No has entendido lo que está pasando, ¿no? Yo no te gusto, tú a mí no me gustas. No hay nada más que entender. No, no, si eso está claro. Siento que no eres mi tipo. No, ni tú el mío. Oye, que no es nada personal, ¿eh? No, claro, claro que no. Yo no tengo nada contra ti. No serán las putas feromonas. ¿Eh? La química. Ah, sí, lo que sea. ¿Podemos pedir la cuenta ya? No, es que de verdad creo que deberíamos pensar un poco más en todo esto, ¿no te parece? ¿Para qué? Mira, es que yo te miro y no veo nada en ti que me guste. O sea, ni tu voz, ni tus manos, que son las primeras cosas en las que yo me fijo. A mí tu voz tampoco me gusta. ¿Ves? ¿El qué? Que los dos le damos importancia a la voz. Es una afinidad. La aplicación lo sabe y por eso nos ha citado. Seguro que tenemos más cosas en común que la aplicación sabe y que nosotros todavía no. Ya, pero es que a mí no me apetece descubrirlas. No, a mí tampoco, ¿eh? Bueno, pues entonces no vamos a seguir juntos solo porque le digo una aplicación. ¿No? Es un poco absurdo. No tanto. La aplicación sabe mucho de nosotros. Lee nuestros mails, conoce nuestras redes sociales. Todo es para mejorar el algoritmo. Claro, claro. Conoce los vídeos que vemos en YouTube. Nos conoce más que nosotros mismos. Es Big Data. Ya, pero es que a mí lo que me pide el cuerpo es perderte de vista lo antes posible. ¿Ves? Nos parecemos. Tú usas Google Maps, ¿no? Sí, ¿Y alguna vez te ha dado una ruta que tú no elegirías? sí. Y tú obedeces. Porque Google tiene la información del tráfico, las mejores rutas de la gente de la zona. Que el algoritmo tiene más información que tú. Y tú te fías más del algoritmo que de ti mismo. Pues aquí es igual. Pero es que tú a mí no me gustas nada. Mira, ahora mismo yo siento un rechazo por ti enorme. No, yo por ti. Mucho. Sí, pero es que lo que tú y yo sintamos no es tan importante como la información que tiene la aplicación. No sé. Yo creo que deberíamos probar. ¿Tú crees? Soy tu tipo que esperabas, el del bañador de rayas. A 50 metros, agarre su mano. Tu chico listo, la función En la del bifurcación, algoritmo. dense un beso. Tengo pena, tengo gloria, la vida es como una Usted noria. ha llegado a su destino. Desde la sombra de la soledad. Bueno, pues eso era todo lo que quería contarles por el día de hoy. Profe, muchas gracias, profe. Muy buena la plática, muy ilustrativa, profe, muy actual, muy necesaria, considero yo. Y bueno, profe, damos espacio a las preguntas. Entonces, los que tengan preguntas o en el chat pueden escribirlas y yo las voy leyendo. Bueno, quizás yo podría comenzar con una profe respecto a las matemáticas finalmente. ¿Usted consideraría, de acuerdo a su visión pues al libro, que ellas podrían ser reemplazadas por inteligencia artificial? Es decir, ¿las matemáticas corren peligro? No, creería que no. De hecho, pues dentro de la inteligencia artificial, bueno, en este momento digamos que de los modelos que están justamente rigiendo todo este cuento de la inteligencia artificial, pues tienen un alto componente matemático. Y esto que te hablaba de hacer un poco los algoritmos más justos, pues conlleva un fuerte trabajo de modelamiento y yo creo que en ese sentido muchas de las herramientas que ofrecen las matemáticas, pues digamos que son viables. De hecho, creería que muchos, tal vez no los conozco, pero muchos de los desarrollos que seguramente se hicieron de las matemáticas hace años atrás,
que no se había podido implementar por de pronto problemas de máquina o de pronto tecnologías como lo que ofrece la inteligencia artificial, pues ahora ya se están dando. Entonces, lo que sí podría ocurrir es que se venga una nueva ola de una nueva matemática que esté muy en relación con este cuento de la inteligencia artificial, pero que sea reemplazada, no creería. De acuerdo, profe. Es decir, ¿la inteligencia artificial permitirá la evolución de la matemática? O, bueno, o la matemática debe evolucionar para adaptarse a las nuevas corrientes. Es lo que, más o menos algo así, profe. Exactamente, sí, yo creería que sí. Esto de la inteligencia artificial, sin lugar a dudas, se nos vino encima y pues está moviendo ya muchas cosas, facilitando, como insisto, muchos procesos que antes ni siquiera se podía pensar en qué era, que se podían diseñar. Entonces, sí viene digamos que a complementar o a ser parte fundamental de una herramienta fundamental en el desarrollo de la matemática. Y también creo, sí, como lo decía ahora, que abrir nuevos campos, yo creería que ya lo está abriendo, pues digamos que esto del aprendizaje de máquina, de los algoritmos, que se ve que es muy de la computación, pero pues detrás de eso está inmerso muchos elementos matemáticos. Entonces, pues la cuestión es que, sí, ¿qué tan rápido vamos a hacer esa transición? Pues para aprovechar toda esta ola de esta tecnología que se está dando. Y pues obviamente con los cuidados. Eh, digamos que sobre esto también me gustaría, no sé, hay un libro que también, digamos que en la búsqueda de esta charla me pareció interesante. No lo he leído, pero me parece que se llama Vida 3.0, que cuenta justamente de una máquina que, digamos, que está por encima de todas las máquinas, y entonces, qué tan peligroso podría ser esto? Y pues, digamos que ahí, de una u otra manera, por debajito está la matemática que da origen a esto. Entonces, dentro de esas cosas está, por ejemplo, que la inteligencia artificial no debería ser considerada para las armas. Digamos que una de las corrientes o lo que implica ese señor es que un arma no debería tener inteligencia artificial en su tope, porque pues estaríamos casi creándole algo así como lo de Terminator, como que una máquina tome las decisiones sobre cuestiones de guerra. Eso se pensaría que es muy nocivo para la sociedad. Pero bueno, eso es otro cuento, ya me salí, pero volviendo a la pregunta, sí, profe, creo que las matemáticas son algo fundamental en lo que se está viendo ahora y en lo que se verá. Bueno, profe, muchas gracias, profe. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta para el profe? O en el chat, si quisieran escribirla. Bueno, parece que no, profe. Sí, Profe, solamente nos resta agradecerle, profe, por esa plática tan bonita, esa charla tan bonita, profe. Usted es muy amable y además un tema necesario. Creo que es una charla necesaria para enfocarnos en lo que la perspectiva de pues, la matemática y del mundo, ¿no? Es algo que se necesita, sobre lo que se necesita hablar, básicamente. Es algo sobre lo que se debe hablar. Entonces, profe, realmente muchas gracias por su participación y bueno, muy amable de su parte. no, profe, a ustedes también agradecerles. Ojalá sí haya podido dejar por lo menos una pequeña ideita de lo importante de esto. El país está entrando ya en esta ola de una manera fuerte. Todas las universidades, digamos, que son como la parte donde se empieza digamos, la primera entrada de todo esto. Entonces, creo que sí, que es necesario que entremos en esto del Big Data, de la inteligencia artificial. Creo que la pandemia fue un detonante fuerte para empezar a hablar de datos, empezar a hablar de decisiones informadas, todo en base a datos. Pero pues también entender que detrás de eso, como matemáticos, como ingenieros, como personas que estamos, digamos, en esa labor de trabajar o de sacar, de extraer o de darle valor a esos datos, pues está esa también responsabilidad grande
de generar modelos o de utilizar modelos que no, pues que sean realmente convenientes y que no nos vayan después a generar problemas. Profe, muchísimas gracias, profe. Bueno, le agradecemos, profe, la participación. A cada uno de los asistentes a la charla, muchísimas gracias y nuevamente invitarlos la siguiente semana donde tendremos una nueva charla, una nueva plática alrededor de la matemática y seguimos discutiendo temas muy actuales sobre pues, esta ciencia que tanto nos gusta, nos atrae y bueno, que es tan importante para nosotros, de hecho fundamental creo yo. Entonces, muchísimas gracias, feliz semana y nos encontramos la próxima semana en una plática más. Bueno, que estén muy Feliz bien, tarde. muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.